infectando los matrimonios, infectando a los jóvenes, haciéndonos creer que lo que vemos en las telenovelas o en el cine o en las revistas es la vida o es la realidad, y que así podemos nosotros vivir también. El mundo ya está ahorita casando hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, el mundo se encuentra en una depravación donde Dios está enojado con nosotros. Y por eso tsunamis, la naturaleza se vuelve contra nosotros, problemas, terremotos, huracanes, tifones, inundaciones, y nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Por lo que hemos hecho. Todo lo que nosotros estamos sembrando en los años pasados y sembramos, lo estamos recogiendo en la generación que nosotros estamos viviendo. Por eso es tan importante comenzar a sembrar la buena semilla. El Señor Jesucristo, de acuerdo a la Biblia, va a regresar a meter una hoz. Esta ilustración es usada porque si tú fuiste ranchero, conoces algo de las granjas, se recoge siempre y con una hoz, es como una hoz, como un cuchillo en forma de medio círculo, filosísimo, que le haces así, tiene un mango y comienzas a cortar la cosecha. Entonces Dios va a venir y va a comenzar a cortar la cosecha y va a comenzar a separar la cizaña del trigo hasta que Él regrese. Van a recoger todos los que creyeron en Él las bendiciones de Dios. Y todos los que creímos en Cristo en ese tiempo vamos a saber que valió la pena haber creído en Cristo. Valió la pena haber abandonado el pecado. Valió la pena haber sido honesto en nuestros negocios. Valió la pena los sacrificios que hicimos por Cristo, y valió la pena la persecución que muchos sufrimos por causa de Jesucristo. Cuando Él regrese al mundo, el mundo sabrá que Él es Dios. Sin embargo, para otros, y ojalá que no sean muchos de ustedes que nos ven, será demasiado tarde, porque su regreso ya no es para salvar. Él viene para juzgar y para condenar a los impíos. Ya su gracia fue en la cruz, vino como Salvador, no vino para condenarnos. En su segunda venida, Cristo viene a juzgar a los vivos y a los muertos, a darles a aquellos que lo merecen precisamente las consecuencias de sus pecados. Veamos en primer lugar en el versículo 14 de nuestro pasaje, que es el mismo Cristo, el Hijo del Hombre, quien va a recoger la cosecha. Miré y he aquí una nube blanca. Sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. En el Evangelio de Juan capítulo 5, el Señor Jesucristo dijo estas palabras al mundo antes de morir. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Dios promete que cualquiera de ustedes que primero oigamos la palabra, porque la fe es por el oír, y creamos la palabra que ustedes en esta tarde están escuchando, no habrá juicio contra ustedes. La palabra condenación en el griego, crisis, con K, significa juicio o sentencia del juez condenatoria. Es cuando el juez golpea ahí su escritorio con un mazo y dice 5 años de prisión. El juez ya escuchó el jurado, ya escuchó al abogado defensor, ya escuchó al abogado acusador. El juez llega a la determinación final, dicta la sentencia. Ustedes son culpables a la pena de muerte o 50 años de prisión, etcétera, etcétera. Eso es lo que significa la palabra condenación. Se usa también en Romanos 8:1. No habrá ninguna condenación, no hay ningún juicio, ya no hay sentencia contra aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios ya no nos va a juzgar cuando muramos a los cristianos? Porque ya nos juzgó en la cruz. Cuando Cristo moría en la cruz del Calvario, Romanos capítulo 6, nosotros estábamos en Él, siendo castigado Cristo por nuestros pecados. Cristo, al morir Cristo, nosotros morimos con Cristo,
al ser enterrado Cristo, somos enterrados con Cristo, y cuando Cristo es resucitado, resucitamos con Él. Esto es algo que trasciende nuestro entendimiento, pero Él ya pagó nuestros pecados, ya fuimos juzgados en el momento de creer. Ahora Dios dice: hijo e hija, tú eres culpable, y yo, el juez cósmico del universo, te declaro inocente. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Esta es la razón por la cual la salvación no se puede perder, porque ya la sentencia fue dictada. Ya no puede haber nadie, dice Romanos 8, ¿quién podrá condenarnos cuando Él nos justificó? ¿Pero quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Los ángeles? ¿El pecado? ¿La desnudez? ¿El hambre? ¿La persecución? Ante todas estas cosas somos más que vencedores. Cuando alguien dice que la salvación se pierde si después de Cristo yo me porto mal, entonces le digo, ¿verdad? Tú sigues creyendo la doctrina romana. Esta es una enseñanza que viene de Roma, que se infiltró a las iglesias cristianas. En Roma se cree que Cristo salva más los sacramentos. Cristo salva más las buenas obras. Y si no te portaste lo suficiente bien, hay un purgatorio. Ya en el purgatorio vas de acuerdo a Roma, a purgar 10,000, 20,000 años, para que ya que estés bien limpiecito, ya que el fuego te quemó todo, ya puedes pasar al cielo. Bueno, ¿verdad? Eso no está en ninguna Biblia, ni en la Biblia del Mormón tampoco. Entonces, esa doctrina entró a la iglesia cristiana, que está bien, yo necesito a Cristo, pero después de Cristo necesito portarme bien. Sí, claro que necesitamos portarnos bien, pero no para salvarnos. Nuestras obras van a ser el fruto de nuestra salvación, no el medio de nuestra salvación. Porque después de recibir a Cristo, las obras que hacemos, las obras las hacemos para demostrar que somos cristianos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Pero no digas que después las buenas obras están contribuyendo a la salvación, porque entonces la fórmula sería gracia más buenas obras igual a salvación. Y al llegar al cielo le decimos a Pedro: déjame entrar, Pedro. ¿Por qué? Te contesta Pedro y le dices: porque por la gracia de Cristo me salvó, pero aparte me porté bien, Pedro. Entonces hay obras que contribuyeron a la salvación de Cristo. O sea, me estás diciendo que el sacrificio de Cristo estuvo incompleto, que solamente Cristo te perdonó tus pecados pasados, no los presentes ni los futuros. Y la Biblia dice que nos perdona los pecados pasados, presentes y futuros. Además, la pregunta es: ¿quién no va a morir en pecado? Ni Santa Gertrudis. Todos tenemos que morir algún pecado. A lo mejor te enojas y ataca el corazón contra la esposa y vieja esto y pum, das el azotón. ¿Y eres cristiano que te vas al infierno? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguien ya pagó por tus pecados. Si no, tendría Cristo que volver a morir para pagar por tus pecados. Podemos agarrar ahorita la carretera y chocar y morirnos, y a lo mejor hoy no le pedí perdón a mi esposa, o hiciste algo ayer, o eres una tranza y viste una cosa y no hiciste algo bueno y te mueres, te vas al infierno. No, ¿por qué? Porque por la gracia de Dios nos dio una salvación eterna, pero vas a perder en la otra vida recompensas. Vas a perder en esta vida bendiciones. Y además, si eres cristiano y toda tu vida es portarte mal, ni siquiera eres cristiano, porque fuimos creados para buenas obras. ¿Está claro? Más les vale. Bueno, aquí en Juan capítulo 5, Cristo está diciendo claramente que no hay juicio, sino que hemos pasado tiempo pretérito de muerte a vida. Una vez que ya somos sellados con el Espíritu Santo, ya no puedo perder la salvación, ya no puedo regresar a la muerte otra vez. El sello del Espíritu no se me puede quitar y me regreso a la muerte y no, mejor me arrepiento y otra vez vuelvo a nacer de nuevo. Digo, por favor, ¿verdad? Bueno, no vamos a discutir esto mucho tiempo, pero es importante aclararlo. Y Cristo dice aquí en el versículo 25: de cierto les digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo del Hombre. Esta autoridad que el Padre le delega al Hijo
de hacer juicio la encontramos en nuestro pasaje de Apocalipsis capítulo 14. Vi al Hijo del Hombre que en la cabeza con una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Veamos en Mateo capítulo 13 la parábola que Cristo describió acerca del juicio final, y la cual está llena de una profundidad increíble de la forma como Dios opera. Porque en esta parábola que Cristo nos describe, vemos claramente toda la historia del mundo hasta nuestros días. En el capítulo 13 de Mateo, versículo 24, Cristo les da una parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba, dio fruto y apareció entonces también la cizaña. Vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena cizaña en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Antes de seguir adelante, vemos que Cristo escribe: el campo es el mundo. Y Cristo vino del cielo como un sembrador a sembrar, y la semilla que es la palabra de Dios. Cuando Cristo hablaba, estaba saliendo poder espiritual. Había poder, sus palabras eran vida y eran espíritu. Las gentes que recibían las palabras de Cristo y abrían su corazón, entraba la semilla. El corazón es la tierra. En Marcos capítulo 4, en la parábola del sembrador. Y al recibir tú la semilla, la palabra de Dios, viene la semilla y dentro de tu corazón es plantada. Y a través de la lectura de la Biblia, después de que recibes a Cristo, la Biblia es el agua que la riega, comienza dentro de ti a crecer el tallo, las hojas y finalmente el fruto, hasta hacernos un grande árbol, hasta convertirnos en guerreros y en gigantes de Dios. Pero esta es la ilustración del nuevo nacimiento. Entonces, al mismo tiempo que Cristo vino a sembrar y hablarnos palabras de vida y de bendición, Satanás tiene el derecho legal de también usar a los cantantes de rock, Lady Gaga, tu madrina, a los brujos, telenovelas, radio, maestros, ateos, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Freud, Carlos Marx, Carlos Sagan, enemigos del cristianismo, enemigos de la Biblia, que avientan y escupen su semilla, su cizaña. Y si tú le abres el corazón a Marx, si tú le abres el corazón a Freud, si tú le abres el corazón a Nietzsche, si tú le abres el corazón al Dalai Lama, etcétera, etcétera, y no le abres el corazón a Cristo, cualquier otra semilla fructifica en el vacío de tu corazón. Porque nuestro corazón no puede permanecer neutral. Tenemos que decidirnos a qué amo queremos servir. ¿A quién le quieres creer? ¿A quién quieres oír? Yo recuerdo hace muchos años cuando estudié la vida de Buda y de Zoroastro y de Mahatma Gandhi y de Marx y de Freud y de Nietzsche y de Sartre y de Ingersoll y de Bertrand Russell y de todos esos enemigos del cristianismo, y vine a la Biblia y oí que Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. Yo bajé del cielo para darte vida y vida eterna. Llegó un momento en que dije: ¿a quién quiero seguir oyendo? A todos estos hombres. Ninguno de ellos murieron en la cruz por mí. Ninguno dio su vida por mí. Todos eran hombres como yo. Pero aquel que bajó del cielo y dijo que era Dios en la carne, me da la oportunidad de creer en Él. Y hace 33 años yo decidí creerle a Jesucristo. Pero el mundo está sembrado con la cizaña y con el trigo. Los discípulos, recibiendo esta parábola, inmediatamente le dijeron a Cristo:
Vamos a arrancar entonces nosotros la cizaña, o sea, la maldad que está sembrada en las películas, en las cantantes, en todos lados, las revistas. La maldad nos rodea. Estamos en un mundo contaminado. Hay un contagio espiritual de maldad. Tus vecinos, tus amistades, tus amigos, todos están infectados con lo que se llama el pecado. Y los discípulos querían arrancar la cizaña y Cristo les dijo, no lo hagan hasta el tiempo de Apocalipsis 14, que estamos estudiando, el tiempo de la cosecha. ¿Por qué Cristo nos dice que no podemos acabar con la maldad? En México ahorita se ha desatado una guerra contra la maldad, ¿verdad? Pero es una guerra y podemos agarrar y gracias a Dios y bendecimos a nuestro presidente y no importa el gobierno que tengamos, tenemos que orar por ellos, ¿verdad? Y hemos agarrado quién sabe cuántos capos, etcétera, etcétera, pero nunca va a dejar de haber maldad en el mundo. Le cortas la cabeza al dragón y saca otra cabeza. Acabas con Al Capone y sigue Johnny Hallyday. Y acabas con Johnny Hallyday y sigue Hitler. Y le cortas la cabeza a Hitler y sigue Saddam Hussein. En el mundo siempre habrá maldad hasta que Cristo regrese. Él va a acabar y a separar los cabritos de las ovejas. Entonces, no nos manda Cristo, tengamos esto presente, Cristo no nos manda a acabar con la maldad porque no lo vamos a poder lograr nosotros. Cristo nos manda a sembrar la semilla. En el mundo de maldad, hablar palabras de vida, hablar palabras de bendición, el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, sembrar la semilla en el mundo entero para que entre el medio de la maldad nazcan los árboles de Cristo y podamos nosotros de esta manera separar los buenos de los malos. Hace muchos años he venido escuchando, desgraciadamente, esta opinión. Ojalá tuviésemos un presidente cristiano. Por la televisión en muchos programas oigo, yo quisiera que tal país de Sudamérica tuviera un presidente cristiano. El otro día un predicador dijo, muchos de ustedes van a ser presidentes en su país, como si eso fuera la solución. ¿Y qué? Si tenemos un presidente cristiano, ¿qué? ¿Va a acabar ya, a terminar, va a ser México cristiano? Si Ecuador tiene un presidente cristiano, ¿va a ser Ecuador cristiano? Él necesitaría un presidente cristiano y toda la Cámara de Legisladores cristianos. Por favor, Virgen de los Remedios. Un solo hombre no puede hacer nada. No puede cambiar las leyes porque es una república, porque es una democracia. Entonces no es la solución, gracias a Dios que un presidente sea cristiano, pero no significa que sea un Mesías, ni que es la solución para el país, como muchos siguen insistiendo. Hay hasta pastores que conozco que están dejando el pastorado por lanzarse a la carrera política, de senadores o diputados o hasta la presidencia en países sudamericanos. Cuando no es más grande la influencia desde el púlpito que desde el gobierno, nosotros podemos desde aquí, desde el púlpito, tener más influencia con el mundo y cambiar más las cosas que teniendo un puesto político, donde no vas a cambiar nada, porque lo que cambia es el Evangelio de Cristo. Entonces tenemos que poner los pies en la tierra, tenemos que madurar, tenemos que ver la perspectiva que tiene Dios. No vamos a acabar con la maldad, pero tenemos nosotros que mientras vivimos sembrar la buena semilla. Y entonces seguimos leyendo, dice el versículo 30 de Mateo 13, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. No podemos, ni nos mandó Cristo acabar con la maldad, ni el mundo va a acabar, ni la iglesia va a conquistar el mundo, ni la iglesia va a establecer el reino de Dios. Hasta que Cristo regrese, Él establecerá su reino físico milenial y Él terminará con la maldad. Mientras tanto, está creciendo la cizaña junto a nosotros y la tienes junto a ti y atrás de ti y al lado de ti ahorita en esta iglesia. Todas las iglesias cristianas del mundo, cristianas, son una mezcla. Nosotros y todas las iglesias cristianas, aquí en esta iglesia hay cizaña y hay trigo. Así que no te desilusiones, ni te decepciones. El hermano me transó, o el hermano me hizo, no era hermano, cámbiale el nombre. No era hermano, porque si fuera hermano, ¿verdad? Él te pagaría y se comprometería, etcétera, etcétera. Pero no creas que todos los que están aquí, puedes estar en negocios con ellos hasta que tú estés seguro de que son cristianos. Pregúntale a tu
pastor, si Juan Camanel que te propuso un negocio, realmente vale la pena invertir con él en el negocio, porque aquí estamos infiltrados de cizaña y en todas las iglesias del mundo. Hay muchos de ustedes que han venido a la iglesia y no se han decidido, ni han cambiado su corazón, ni han transformado su vida, ni han dado fruto, y cuando venga Cristo meterá la hoz y serás cortado juntamente con los malos. Pero la iglesia es una mezcla de cizaña y de trigo. No todos tienen, ¿verdad? Todos, aunque tengan cara de San Patricio, Tadeo Tadeo de las manzanas, no es realmente la cara que tú veas. Cuídense de las apariencias. Tú tienes que tratar a una persona, a tu novio 6 meses, 1 año, a tu novia 6 meses, 1 año. No te confíes con la cara de angelito que tiene o de angelita que tiene. Tenemos que tener cuidado para hacer negocios, para tener amistades, porque la gente no es como la vemos. La gente se pone máscaras, porque hasta que tú realmente conoces a alguien sin máscara, como es, donde te puedes acercar con él, confiar con él, depositar tu confianza en él, sabes que no te ha defraudado, sabes que ha estado contigo en las buenas y en las malas, hasta ese momento tú sabes que esa persona es de tu confianza. No puedes antes confiar en nadie. ¿Por qué? Por la cizaña que está sembrada y disfrazada de trigo en medio de nosotros. Y dice Cristo en esta parábola, cuando ya toda la gente se fue, versículo 36 de Mateo 13, les explica la parábola a Cristo. Y dice, despedida la gente, vemos que los misterios de Dios no los puede entender la gente del mundo. ¿Verdad? La Biblia es para la familia de Dios, no para los vecinos. Si yo voy en la calle y me encuentro una carta, querido Chencho, me jates y te cuites y me dejates. Espérame, Chencho, bueno, esta carta no es para mí, es para Chencho. Está dirigida a Chencho. Entonces, la Biblia es una carta que Dios nos dejó a nosotros. Y viene la gente del mundo, no, esto no es para mí, no lo entiendo. Guerras, sangres, contradicciones, porque no es para ellos, por eso no lo entienden. Pero cuando entra el Espíritu Santo a nuestra vida, nos corre los velos, la venda de los ojos, y comenzamos a entender la Biblia poco a poco, y comienzo a entender que estas palabras, estas promesas, esta paz que me da estas palabras son para mí, porque comienzan a hacer efecto en mí, comienzan a transformar mi vida, a cambiar mi vida, a llenarme de un amor que yo no tenía, de una paz que yo no tenía, porque esta carta fue escrita para mí, porque soy hijo de Dios. Esta es la razón, vuelvo a repetir, por la cual Cristo, cuando iba a explicarles la Biblia a los discípulos, despedía a la gente y se quedaba con ellos. Despedida a la gente, dice Mateo 13, cuando ya se fueron todos, acercándose entonces Jesús a los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Dónde está el Hijo del Hombre ahora? En el cielo y en tu corazón. ¿Correcto? Amén. Muy bien. Si está dentro de ti, ¿estás tú sembrando? Porque nuestra misión es sembrar. En otras palabras, ¿a quién en la última semana le has hablado de Cristo? ¿A quién le has compartido el mensaje de la gracia de Dios en los últimos 3 días? ¿A cuántas personas de tu oficina o de tu trabajo saben que tú eres cristiano porque te ven con la Biblia y en un momento les has dicho, déjenme leerles el Salmo 23? O permítame leerles este pasaje y explicárselos. ¿Lo has hecho? Entonces, si tú te llamas cristiano y tú no estás haciendo la función de un cristiano, que es sembrar la palabra de Dios, quiero decirte que la semilla no está en ti. No tienes al Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vino para que nosotros nos reproduciéramos y pudiéramos continuar haciendo la obra que Él hizo mientras estuvo en la tierra. Entonces les dijo, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. No solamente aquí nuestra iglesita, no solamente Tlatelolco, ni Tlanepantla, ni México, ni el Estado de México. El campo es el mundo. Y nos mandó Dios influenciar el mundo. Pero yo no soy misionero, hermano.
Yo no soy profeta, ni apóstol, ni maestro. Yo soy mecánico, carpintero, licenciado, doctor, etcétera, etcétera. La única forma en la que tú crees que puedes influenciar el mundo, aunque no tengas que ir al mundo, es ayudando a los que van al mundo económicamente con tus diezmos y ofrendas. ¿Por qué nosotros en Vida Nueva hemos ya llegado a más de 70 países? ¿Por qué tenemos ya misioneros en Chile, en Bruselas, Bélgica, en Denver, Colorado, en Jerusalén, en Italia? Gracias a ustedes. A los que no pueden ir, pero pueden ustedes sembrar y ese dinero se los mandamos a ellos para sostenerlos a ellos. Entonces no tienes que ser misionero ni pastor para ir al mundo. El día de los premios y las recompensas, Dios te va a llamar. Tú no fuiste ni a Italia, ni fuiste a África, ni conociste Estados Unidos, Sudamérica, pero tú contribuiste con el dinero para que esos obreros pudieran ser sostenidos. ¿Con qué sostenemos ahorita el orfanatorio de Jerusalén? Las criaturas que nos está entregando el gobierno de Israel, discapacitadas, tal que ya tiene ahorita 1 año y medio, que nació con una cabeza así. Ya ahorita se le redujo la cabeza, gracias a Dios. Mijal, nuestra niñita hebrea, que también tenemos ahí, los niños musulmanas que nos están llegando, lo estamos haciendo gracias a ustedes. Pero cuando en ti hay puro Monterrey, y ambición, y avaricia, ¿por qué? Porque no eres generoso. ¿Por qué no ves el mundo? ¿Por qué no quisieras que el mundo conociera a Cristo? ¿Por qué? Porque no contribuyes ni haces nada, porque no tienes la semilla de Dios. Si tú tienes la semilla de Dios, eres generoso, anhelas que por más que se pueda y lo más que pueda hacer, el evangelio sea dado a conocer. El campo es el mundo entero. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña, los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de ¿cuándo? Apocalipsis 14, ¿qué es? El fin de la humanidad. La siega, estamos en Apocalipsis 14, en la cosecha de Dios final. Es el fin del siglo, el fin de la era. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Recogerán de su reino a todos los que sirven de escándalo o de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Regresamos a nuestro pasaje de Apocalipsis capítulo 14 y en penúltimo lugar, vemos nosotros pues que vienen los ángeles y comienzan a cosechar, comienzan a cortar toda la cizaña que está sembrada en el mundo. Y el hecho que ahorita Dios no acabe con la maldad no significa que no va a haber un tiempo en el que Dios terminará con la maldad. ¿Por qué Dios no se acaba con el diablo? ¿No te lo has preguntado? Una vez en un desayuno saliendo en el elevador, me acuerdo que se acercó un señor enojado. ¿Dios es poderoso? Sí, le dije. ¿Y por qué no acaba con el diablo? Le dije, dele gracias a Dios porque comenzaría con usted. ¿No? Y se quedó así, pues ya no me pudo contestar, ¿verdad? Pues sí, o sea, aquellos que, ¿por qué yo no acabo con la maldad? ¿Verdad? Examínate, pues no te conviene que acabe todavía, sino que Dios es paciente, esperando que los hombres vengan al arrepentimiento. Entonces, el hecho que Dios todavía no acabe con la maldad y el hecho que parezca que la maldad está gobernando el mundo y dominando el mundo, no significa que no hay un día de la cosecha, que es el que estamos tratando en Apocalipsis capítulo 14 y el que trató Cristo en la parábola del sembrador. Dice entonces el versículo 17, entonces salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, con una hoz, salió del altar otro ángel con poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda diciendo, mete tu hoz aguda, vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Dios está esperando, ¿qué cosa?
la madurez del fruto de los buenos como de los malos. Porque cuando Cristo venga, va a haber todavía mucha gente que sobrevivió la persecución del anticristo y que son los que van a formar parte del milenio cuando Él venga. Nosotros vamos a regresar con Cristo con cuerpos glorificados, pero cuando Cristo regrese va a encontrar una tercera parte, de acuerdo a Zacarías capítulo 3, vivo aquí en el mundo. Y Zacarías 11 y Zacarías capítulo 7. La tercera parte de la humanidad se encontrará viva cuando Cristo regrese. Esos que están vivos van a pasar al milenio junto con nosotros y son los que van a encabezar la rebelión al final del milenio, los que no estaban todavía glorificados. Vemos pues en el versículo 15 que fue la cosecha de los malos. La tierra es cegada en el versículo 16 y en el versículo 17 viene entonces la cosecha de los malos. Versículo 19, el ángel arrojó su hoz, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Ya contestamos la pregunta, ¿por qué Dios no acaba con el mal en el mundo? ¿Por qué no detiene tantos criminales, tantos pederastas, tantos violadores, tantos asesinos, tantos secuestradores, tantos ladrones? Porque todos anhelamos dentro de nosotros que este mundo ya cambie. Todos anhelamos que venga la paz a nuestra República Mexicana. Todos anhelamos ya poder caminar en las calles tranquilos sin sentirnos amenazados. Todos queremos mandar a nuestros hijos sin el peligro y la preocupación a qué hora regresarán. No ha regresado Blanquita, Panchito, Pepito, etcétera, etcétera. Todos anhelamos un mundo mejor. Este mundo mejor lo va a ofrecer Satanás antes de que Cristo regrese. El anticristo va a cumplir las promesas, va a traer la paz entre judíos y árabes. El anticristo va a resolver los problemas económicos, va a resolver los problemas morales, va a resolver los problemas químicos, los problemas físicos, los problemas de la pobreza, etcétera, etcétera. Y el mundo le va a levantar las manos al anticristo y lo va a adorar. Y esta es la razón por la cual no esperemos antes de Cristo ningún Mesías. Ningún presidente, ningún candidato de ningún estado, de ningún partido, ningún hombre en el mundo pongas tus ojos en él. Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque te vas a decepcionar. Los hombres no son como tú crees que son. Lo que has visto que hacen, lo hicieron con motivos equivocados. Porque hasta que Cristo regrese, Él vendrá verdaderamente a terminar con la cosecha del mundo. Y finalmente, dice la Biblia que en esta cosecha final, este ángel que regresa y que tiene poder sobre el fuego es un símbolo de Dios, del juicio de Dios. En Romanos capítulo 2, para terminar, el apóstol Pablo hace esta exhortación a la raza humana. Dice Romanos capítulo 2, versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Sabes por qué no te has muerto? Ustedes que nos escuchan por la televisión también, todos los que nos escuchan y están vivos, ¿saben por qué están vivos? ¿Sabes por qué estás vivo? Por la única razón que Dios quiere que te arrepientas. Te está dando oportunidad Dios, porque cuando venga la muerte y te agarren no arrepentido, nunca jamás en la eternidad volverá Dios a darte otra oportunidad. Hebreos 9:27. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de la muerte inmediatamente el juicio. No hay purgatorio, no hay evolución, no hay transmigración de las almas, no hay reencarnación en cucarachas, ni en vacas, ni en toros. Después de la muerte, la Biblia dice, es el juicio final para ti y para aquellos que rechazaron a Cristo. Por su benignidad, Dios te está dejando vivir. ¿Por qué crees que estás aquí en esta tarde, en este lugar? Aquí no es coincidencia que estés aquí. A lo mejor viniste por curiosidad, o viniste para espiarnos,
¿O veniste porque te obligaron y te agarraron de la oreja a tu esposa y te dijo, si no vienes te surto llegando a la casa? Hay muchos motivos, pero tú estás aquí y estás oyendo la bendición y la semilla que si tú le abres tu corazón a Cristo, puede tu vida cambiar y estar preparado para encontrarte con tu Dios. La benignidad de Dios te permite seguir viviendo para que te arrepientas. Y dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras. Mientras más pasan los días y no te arrepientes, ¿qué está sucediendo? Estás amontonando así, amontonando, y una montaña. Y cuando venga Cristo, va a ser una montaña de maldades por las cuales te va a juzgar, que mientras más alto, más profundo será tu castigo en el infierno. Porque en el infierno va a haber grados de castigo. Acuérdense de eso. Cuando Cristo vino, les dijo a Corazín y Betsaida, si ustedes hubieran oído, si Sodoma y Gomorra hubieran oído el evangelio que yo estoy predicándoles a ustedes, en verdad les digo que en el día del juicio, el juicio contra Sodoma y Gomorra será mínimo, mucho menos que contra ustedes que oyeron a Cristo predicarles en persona. Así que es importante que recordemos eso. Dios te da la oportunidad para que tú vengas a Cristo en esta tarde y le recibas en tu corazón. Pero tú estás amontonando y amontonando y amontonando. Y mientras más pasan los días, más pecados haces, hasta que llega un momento en que dice Dios, se finí. Caput. Basta. Se acabó. El hacha está puesta a los árboles y voy a vendimiar tu vida. No hay fruto, te voy a cortar y te voy a echar al lagar que arde con fuego y azufre. Dice la Biblia que Dios pagará, versículo 6, a cada uno conforme a nuestras obras. Vida eterna a los que perseveran en hacer el bien. Ira y enojo a los que son contenciosos, a los tercos, contentiosos, discuten y alegan y se defienden y no quieren a Cristo y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. He aquí os pongo la bendición y la maldición, dice el Señor. La bendición, si tú en esta mañana recibes en tu corazón la maldición, si tú sales por esa puerta, ¿cómo entraste? ¿Alguno acaso sabe en esta mañana que fue la última vez que Dios te habló? ¿Cuántos de ustedes Dios les ha hablado por última vez en este momento? No salgas por esa puerta, asegúrate en este momento que tú sales ya con Cristo en tu vida, asegurada tu salvación. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por tu misericordia y tu paciencia, que es precisamente por tu paciencia por la que muchas personas siguen vivas y no las has juzgado ni las has condenado todavía, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero tu espíritu no contenderá para siempre con el ser humano, porque somos responsables de nuestras acciones. Y nos hablas tratando de que abramos nuestro corazón y recibamos la semilla de la palabra de Dios que transforma nuestra vida, la de nuestro matrimonio, la de nuestros hijos. En esta mañana yo los invito a muchos de ustedes que vengan a Cristo, que vengan a la cruz, que te arrepientas de tus pecados y de tu vida.